Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la historiadora Clementina Badcock, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Yo soy Salvador Rueda y hoy vamos a hablar de un tema que pareciera ser que tenemos totalmente resuelto desde el nombre y realmente conocemos muy poco. Y gracias a trabajos como el tuyo estamos conociendo cada vez más esta linfa de las crónicas novohispanas, que normalmente las leemos como si fueran más bien historia o a veces como si fueran literatura, pero no como lo que son, que es un género particular. Bienvenida, Clementina. Muchísimas gracias, Salvador, muchísimas gracias. Qué placer nuevamente estar contigo y disfrutar una plática que creo que va a ser muy amena para ambos y bueno, para la gente que nos va a escuchar. Muchas gracias. Quería empezar con una pregunta, un poco para picarte la cresta. Uh-huh. A ver qué resulta. Hay en alguno de los textos de Jorge Luis Borges, en donde está prologando a Henry James, ¿sí? Decía él que James es el inventor del punto de vista. Sí. Uh-huh. Es decir, que aparece en literatura la opinión personal, lo cual significa que puede ser verdadera o falsa. Uh-huh. Es opinión personal. Y sin embargo, cuando yo leo tus trabajos y tus reflexiones y los de Luis Barjau sobre la crónica, me doy cuenta que no, en realidad la crónica inventa el punto de vista probablemente desde la época clásica. Sí. Cuando lee uno a Julio César es un punto de vista. Uh-huh. Pero a diferencia de las crónicas en el sentido de simplemente un desfile de acontecimientos ordenado cronológicamente, aquí sí hay un relato. Uh-huh. Y es un relato con un punto de vista. Entonces yo creo que Borges no tendría razón. Y sí tendrías razón tú pensando que las crónicas se inventan en la Edad Media, uh-huh, con las historias y las biografías de personajes. Sí. ¿Cómo ves? Bueno, primero me picás, indudablemente me picás porque bueno, Borges es uno de mis autores preferidos, creo que para el continente, más allá sí. de su posición ideológica discutible, y aparte es, en un momento cuando él vivía bastante particular en Argentina, era muy polémica, uh-huh, siempre cuando él opinaba, hasta él en un país tan futbolístico como también lo es México, ¿no? Uh-huh. Y como lo es el continente, él defenestraba el fútbol, ¿no? O sea, entonces siempre era muy polémico, ¿no? Pero aparte era un gran lector de lo que es la literatura inglesa. Creo que es uno de nuestras obras, las obras de él son desde la Aleph a los cuentos, a los maravillosos cuentos que nos llevan. Coincido contigo, no comparto esta idea de Borges. Creo que la crónica es un género. Uh-huh. Un género que hace unos años, y debo decirlo, la Dirección de Estudios Históricos, ¿sí?, fue la que generó y empezó a plantear algunas particularidades en torno a la crónica. Nosotros lo que hicimos y nos reunimos con Luis Barjau, compañero maravilloso, colega maravilloso, que realmente fue un placer trabajar con él, fue coincidir en un montón de puntos de vista en torno a cómo pensar este género. Primero, ubicarlo en este tiempo y espacio, sobre todo pensar en la península ibérica, cómo juega la corte, cómo juega esta monarquía hispánica y cómo hay un cronista real. Y ese cronista real, ¿qué es lo que está registrando? Y cómo va a llegar ese género, que nosotros ahora le decimos género, a nuestro continente tras el descubrimiento. Aparecen indudablemente en primer lugar las crónicas de Indias, ¿no? Un subgénero sería, y después empiezan a aparecer ya con la llegada, bueno, estamos en un año particular, el año que viene ni decirlo, ¿no? Porque estamos en años conmemorativos importantes. Sí, a medio milenio de este careo de culturas. Exacto, con Occidente. O sea,
aparece también esta tradición que en la Nueva España rápidamente, no solamente por los ibéricos religiosos, estoy hablando de frailes, franciscanos, después dominicos, ni hablar los jesuitas, pero también los agustinos van a traer este género que es propio de su orden, una forma de relatar, pero lo curioso que contigo lo hemos hablado y hemos platicado y compartimos línea de investigación, es cómo juegan estos nobles, estos pipiltin, ¿no? En la Nueva España, ya novohispanos, ya cristianos, porque estaban bautizados, cómo juegan en la crónica, porque de lleno le entran. La crónica tiene una particularidad, que es no solamente describir hechos, acontecimientos, sino que hay una palabra que siempre contigo la compartimos, que es el eje. Hay una intencionalidad. O sea, esa crónica no es un mero relato, ahí esa sería la diferencia con un annals, ¿no? Con los anales, donde hay meramente registro de fechas y hechos, ¿no? Un poco como algunos de los códices, que son básicamente anales. ¿Sí? Exacto. Ahí tendríamos que también es una tradición occidental, ¿no? La de los anales, de registrar fechas, registrar acontecimientos. La crónica, no. La crónica, hay una narrativa. Sí. Hay una narrativa y hay una intencionalidad y hay, desde el punto cero, un punto de vista, que es la del autor. Ahí estaría otro elemento que es la autoría, ¿no? El elemento de la autoría. Y eso me parece que es fantástico, ¿no? Para aprovecharlo. El libro, que vos tuviste también nosotros tuvimos el placer de que nos presentaras en el Castillo de Chapultepec este año. Es un libro que quiero comentar muy brevemente. Nace a partir de una mesa redonda cuando el maestro Luis Barjao era director de nuestra Dirección de Estudios Históricos. Una mesa redonda muy chiquitita, pero que generó, tanto para nosotros como para los colegas invitados, mucha polémica. Uh-huh. Y eso generó que invitáramos a otros colegas españoles, también de Sudamérica, para entrar en una discusión. Vos hace un ratito no solamente me picaste con lo de Borges, sino me picaste aún más. Porque la crónica, hasta hace unas décadas, se lo pensaba desde estos dos puntos de vista. La crónica meramente desde el punto de vista histórico, uh-huh, digamos, podríamos decir hasta lineal, entre comillas, aburrido, o con una arista, podríamos decir, casi de ficción. Creo que los trabajos a partir de 1960, mediados del siglo pasado, 1960, con el boom de la literatura latinoamericana, que precisamente se hace en México. Muchos de estos grandes literatos del boom latinoamericano están en México por diferentes contextos políticos, económicos, que nuestro continente siempre tiene. Se genera la crónica, ¿sí? Una crónica latinoamericana. Y tenemos grandes expositores literatos que van a escribir sobre la crónica. Y esto a mí me llevó a pensar, creo que lo compartes tú, lo compartes otros colegas de la Dirección de Estudios Históricos de nuestro instituto, de que la crónica es un género difícil de trabajar, en el sentido hasta qué punto hay ficción, hasta qué punto esa cocina, que es el libro, se le pone más chile, menos chile, un poquito más de sal, le pongo un poco más de lo mío, y hasta qué punto es una narrativa pura de hechos neutrales y objetivos. Uh-huh. ¿No? Y esto es un problema. Claro, es el mismo problema que hay con la novela histórica. Claro. El mismo. Y a veces es al revés. Hay unas crónicas como los cuadernos de Gofa de Hugo Iriart, que estás leyendo a Sahagún, pero con tanta ficción y tanta cosa que te das cuenta que es literatura. Claro. Y que no es malo la literatura, porque también es este punto. Digamos, hemos tenido discusiones en diferentes foros. Tú y yo somos historiadores. Los historiadores siempre como se nos ha pensado, digamos, creo que erróneamente, no solamente desde esta idea positivista, creo que ya está de más de decir que es una discusión que no vale la pena, ¿no? Y que en el fondo yo sí digo, sí, yo también soy positivista en el buen sentido, porque uno de los elementos del positivismo era ser erudito, ¿no? Entonces, no todo lo positivista es malo, hay cosas que sí son importantes rescatar, pero voy a lo siguiente. Nosotros hacemos una narrativa, porque nosotros lo que intentamos, cada uno desde nuestro propio lugar de trabajo, desde nuestro foso de batalla, tratamos de explicar algo. Y para eso necesitamos, digamos, la narrativa, es una narración. Pero a la vez también hacemos ficción.
ficción, en el sentido, a veces, digamos, no hay que pensarla desde el sentido tan estricto, tan restringido. Digamos, sino ficción en el sentido, nosotros nos estamos imaginando a ese personaje, a esa sociedad, tenemos que hacer ese ejercicio mental. Pero con una diferencia, que es la que decía Gittings para los biógrafos. Sí. Estás bajo palabra, que es un Claro. juramento bajo palabra. Sí. Al revés de un literato, en donde esa ficción deja que se le desborde la literatura, Sí. deja que se desborde la fantasía. Tú estás bajo palabra. Tú cuando estás leyendo a Chimalpain y estás buscando la intencionalidad de Tezosomoc, estás pensando básicamente qué hay detrás de la pluma, qué tiene detrás de la mano Ajá. el cronista. Sí. Es decir, estás buscando a quién está tratando de resaltar, porque la diferencia es que ellos escogen qué recordar y qué no. Sí. Y entonces nuestra memoria, y ese es el tema de este programa, en este caso estamos tratando exactamente con los creadores de la memoria. Bueno, seguimos con cosas para hablar largo y tendido. A ver, lo que yo propongo para explicar es, si nosotros tenemos un límite, los historiadores, que tiene que ver a través de la evidencia. El literato se permite pasar esa línea y eso es lo fascinante. Puede viajar, puede volar mucho más. Nosotros estamos restringidos hasta cierto punto, ¿no? Pero tenemos que llegar a un público, que a veces nos olvidamos. Escribimos para un público, no para nosotros. Y damos a veces por hecho muchas cosas que cuando el lector se acerca, lecto o no, o sea, dice, pero sí, esto parece que es interesante, pero ¿por dónde? ¿Por dónde va esta mujer o por dónde va el maestro, no, Salvador? ¿Qué es lo que nos quiere explicar? Digamos, me parece que uno nunca tiene que perder de vista de que tenemos que seducir a través de la escritura. Claro. ¿No? Ese es el primer punto. Sí, sí. Entonces, digamos, por eso digo, también uno hace ficción en ese sentido de la acepción más amplia de la definición. Nosotros nos estamos imaginando esa cuenca de México o ese México, hasta el México decimonónico, cuando nos describen una ciudad de México que uno dice, ¿de qué me están hablando? Sí, ¿no? sí. O sea, ¿cómo pensar a esta Ciudad de México? O cómo pensar también otros lugares de la República, cuando hacen descripciones en torno a Oaxaca o a los sitios arqueológicos en el siglo XIX, y uno dice, no, esto está rarísimo, lo que me están describiendo, lo que me están relatando, no lo puedo reconocer. Ese sería un problema. El tema de la memoria. El tema de la memoria es un tema que es reciente. Reciente en el sentido de estudiado sistemáticamente. Yeah. Es después de la Segunda Guerra Mundial, donde empiezan a aparecer estudios sistemáticos con el tema de la memoria, trabajos desde Europa, después seguidamente desde Sudáfrica con todo lo del apartheid. O sea, empiezan a aparecer trabajos realmente, no solamente en torno a la memoria, sino a los usos del pasado. Me parece que cuando hablamos de memoria, hablamos de los usos del pasado y del registro de ese pasado. Hay una elección en torno a lo que se quiere decir y también a lo que se quiere registrar y lo que quiero yo traer a mi memoria. Exactamente. Y la memoria es una herramienta interesante para pensarlo teóricamente. En primer lugar, lo que genera la memoria. Podríamos hablarlo y también trabajar cómo juega el psicoanálisis en esto, ¿no? Las ausencias, ¿no? Los actos fallidos, Los lapsus, los etcétera. lapsus. Por eso decía este hombre que escribe sobre los italiano que escribe sobre los campos de concentración, Primo Levi, Ajá. decía, la memoria es un instrumento maravilloso pero falaz. Sí. Y tienes razón en esto. Ahorita te dejo terminar en un poco este recorrido del siglo XX, pero a donde quiero que llegues es cómo nosotros rescatamos elementos de la memoria del siglo XVII. Sí. ¿Qué hacemos con ellos? Y ese es el trabajo que tú haces. Sí. En primer lugar, cuando estamos hablando, por eso yo traía colación en torno a este problema. El problema de la memoria es nuevo para, digamos, lo que sería las líneas historiográficas, los historiadores, porque también responde a un contexto internacional, ¿no? Ese sería que tenemos ahí muchos trabajos para pensar. Pero en el caso de las crónicas que yo trabajo, digamos, los textos, los manuscritos que yo trabajo, provenientes del fines del siglo XVI y del XVII, la memoria tiene otro rol. La memoria no está definida como la podríamos pensar hoy. A veces como que la gente dice, ay, la memoria es tan solo el hecho de recordar. Me parece que
eso no solamente es el hecho de recordar, no es recordar, meramente recordar. Es un ejercicio que puede ser consciente o inconsciente, que tiene que ver con qué énfasis, qué quiero registrar en ese focus o en esa operación que es a través de la memoria. Yo recuerdo a través de mis ancestros, yo recuerdo mi niñez, yo recuerdo, o sea, cómo genera la memoria un disparador en el relato de las crónicas. En el caso que vos me conocés de cerca mis trabajos, tanto el de Tesosomo, o para pensar Chimalpán, que lo hemos trabajado juntos, Alves Lizochi, Muñoz Camargo, podríamos pensar cómo juega la memoria ahí. Ahí la memoria es del grupo. Ellos cargan una memoria ancestral de un grupo, pero esa memoria no es que la van a recibir purita, no la van a recibir pura y van a repetir cuál speech, cuál discurso van a repetir esta carga, sino que la van a acomodar al contexto en el cual están viviendo, un contexto que es conflictivo en la Nueva España, tanto para fines del siglo XVI como para el XVII, donde los privilegios de estos antiguos pipiltim ya están perdidos, sí, sí. ¿no? Entonces necesitan acomodarse en ese nuevo régimen, en ese nuevo momento histórico que están viviendo. Entonces sus narrativas, ahí volvemos de nuevo a la palabra clave, tienen una intencionalidad, están dirigidas hacia un lector que en muchos casos, como Alvarado Tesosomo, que en la crónica mexicana, indudablemente para mí, esta es humilde propuesta, tiene que ver con un actor o un lector novohispano de la Ciudad de México. ¿Y por qué digo esto? Cuando uno lee los 110 o 112 capítulos de la crónica mexicana, vemos que siempre se hace referencia a una antigua Tenochtitlan que él no vivió, ¿no? Que la vivieron su padre, ¿no? Don Guanitzin, pero no la vivió él. Y él está trayendo a colación y juega con esta idea, ¿no? De entre lo que era la antigua Tenochtitlan y las descripciones de la antigua Tenochtitlan, pero también de la nueva Ciudad de México. Y hay referencias que uno hasta el día de hoy las puede localizar, ¿no? Que tiene que ver con la basílica, que tiene que ver con la catedral, que tiene que ver con la plaza de armas, que tiene que ver con lo que sería Pino Suárez, o sea, con referencias geográficas que nos permiten entender un poco esta geografía, esta nueva geografía que se va a hacer tras la orden de Hernán Cortés, de una nueva traza, ¿sí? De la antigua Tenochtitlan, ahora la nueva Ciudad de México. Digo, esto es para pensar, la memoria tiene recovecos, yo siempre lo pienso así. Totalmente. No tiene recovecos en el sentido de que puede jugar sin querer queriendo, malas pasadas, malas jugadas, porque a veces se escapa, ¿no? La pluma, a veces se escapa datos que no se quieren sin querer, ¿no? Se puede proporcionar. Pero también puede dar elementos que nos ayuda a entender esta complejidad que es el mundo novohispano. El mundo novohispano, siempre que me reúno contigo, o sea, cada vez me apasiona, soy una apasionada y yo no soy especialista del mundo novohispano, ¿no? Tú sabes que ni yo. No, digamos, realmente mi línea tiene que ver con el posclásico tardío, ¿no? O sea, con temas de organización política, pero mi corpus documental, mis fuentes son provenientes del siglo XVI y XVII. Esto es un problema, porque realmente lo que yo estoy tratando de explicar, a veces con algún Huaytlatoani, desde Ayayaca a Motecuzoma Xocoyotzin o a Ixcoal, estoy no dándolo en el orden cronológico, no dando ejemplos, nada más. Esas descripciones provienen de un corpus documental que es del siglo XVI, siglo XVII. Ni hablar del siglo XVIII con dos de tus autores preferidos, estoy hablando de Clavijero y Beitia, ¿no? Estos padres del criollismo mexicano, que también escriben una historia antigua de México y nos describen esta utopía fantástica de este equilibrio maravilloso que existía en estas tierras. ¿Pero qué crees? Ese no son de mis preferidos, por supuesto que los aterrizo, pero yo sigo siendo fanático de Bernal Díaz, bueno. Y que tiene que ver un poco con el renacimiento de la crónica. Eso lo hemos platicado también con Memo Turner y con Rodrigo Martínez, que es como una memoria escrita a fines del siglo XVI, en 1632 o 34 se publica, pero con este recoveco y estos huecos de los que estás hablando, de la mano del padre Remón. Sí. Y entonces renace la crónica
absolutamente fantástica. Fantástica. Pero fantástica en el doble sentido de la palabra. Sí, Es decir, sí. son mentiras, Sí. por un lado, y por otro lado es maravillosa. A ver, buen punto el que me decís. Pues, en primer lugar, vos estás nombrando a dos personas. Guillermo Turner ha sacado no solamente este capítulo que nos regaló para el libro que coordinamos con Luis, sino también su propio libro, Sí. que es la biblioteca de Bernal, que es Sí. fantástico. Es un libro fantástico, donde nos permite acercarnos o intentar acercarnos a esa supuesta biblioteca que leía Bernal. Sí, sí. Eso lo hemos hablado contigo. O sea, siempre da curiosidad, ¿qué está leyendo esta gente? ¿No? ¿Qué leen? ¿Qué están leyendo? Que ese también es un ejercicio que uno lo podría hacer, ¿no? Al vernos nuestras bibliotecas, a ver, ¿qué están leyendo? Lo hacemos. Ajá. Antier tuve una plática sobre Zapata y una de las preguntas fue, ¿qué lee Zapata? Ajá. Sí, en realidad tenemos que hacer esa pregunta Sí. siempre que hablemos de nombres propios. Sí. Y bueno, el texto de Guillermo, que aparte es un texto erudito, cuidadoso, donde aparte trabaja las diferentes ediciones, que también ese es un Sí, problema. cómo no. ¿No? Los diferentes manuscritos que tenemos de Bernal en España, digamos, los problemas que tenemos y por qué se tomó a X edición por buena y no a la otra. Pero eso es un trabajo exquisito. Y también tenemos los trabajos de Rodrigo Martínez Barax, ¿no? O sea, que también nos llevan a cuestionarnos, a plantearnos. Rodrigo es un hombre sumamente erudito, ¿no? Que va al detalle del detalle, casi en un grado de obsesividad, Sí. diría, ¿no? O sea, pero que nos ayuda muchísimo, porque todo el tiempo él nos está planteando nuevos trabajos de investigación. Él nos proporciona nuevas líneas de investigación. Cierto. Me parece que los aportes de ellos dos son fantásticos. Pero vos decías, o sea, fantasioso en las dos acepciones. Una de las definiciones de las crónicas, ¿no?, es si son útiles o fútiles, ¿no? O sea, es decir, cómo era pensado en el antiguo régimen por parte de la monarquía, ¿sí? Estas crónicas, ¿cuáles podían ser útiles y cuáles no eran inútiles? Porque entraban en el grado de lo fantasioso y algo más importante, dentro de un margen que a veces nos olvidamos, que es el tipo de la noción de historia que regía el siglo XVI y XVII, que es la historia providencial. O sea, cómo llegar a Dios. Es la idea de cómo se construye la historia. No es la historia que hoy hacemos, con esto que hablábamos, los regímenes de historicidad, de evidencia. O sea, no. En el siglo XVI y en el siglo XVII, claramente la historia es providencial. Claro. Hay que leer San Agustín, ¿no? Para eso hay que leer San Agustín, cómo se llega a Dios y cómo se llega a la salvación. Entonces, la crónica tiene esa estructura. Hay un paso que, aunque a veces no parezca tan claro, sí está atravesada por esta noción de historia. Entonces acá no hay plagio, porque también la otra discusión es que a veces, y sobre todo en el siglo XIX, que tú los conoces perfectamente, a muchos se decían, es que esta crónica, ¿no? O sea, o cuando aparece la obra de Durán, ¿no?, en el siglo XIX, es un plagio, lo de Acosta, con el maravilloso trabajo de O'Gorman, no era un plagio, porque no existe la noción de plagio para el siglo XVI, ni XVII, claramente, ni XVIII tampoco, pero para hablar de la temporalidad que a mí me interesa, sino tiene que ver con las nociones de autoridad. Sí, sí. Hay que citar, hoy diríamos cortar y pegar, Sí, se sí. corta y se pega, autores que son los que avalan, son las nociones de autoridad que toda obra debe tener. Debe tener a los padres de la iglesia, también, ¿no? Hay que ver a quién se toma y quién no. Sabemos que había libros en los diferentes conventos donde había como este tipo de fórmulas, donde se sacaban las citas textuales. No es que leían todos los manuscritos, sino iban precisamente a lo que les interesaba. Un ejercicio de este tipo lo podemos hacer con la obra La historia general de Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Cómo va citando y ahí observando a qué padres de la iglesia está citando, porque también hay una elección. Sí, sí. Y esto es interesante, porque el plagio, que en muchos casos se la pensaba la obra, bueno, y la polémica en torno a la obra de Bernal. La obra de Bernal ha sido muy polémica, ¿no? Desde cómo es que escribe, no escribe, está ciego, él está relatando a su sobrino, pero no es su sobrino, cuántos años tenía Bernal, estaba en Guatemala, o sea, cuál es el original, cuál es el que nos interesa, él está en las 3 expediciones, desde muy joven, Sí, sí. ¿sí? Cómo mezcla y cómo juega ahí la memoria de él, porque en todo el tiempo aparece algo que a mí siempre me llama mucho la atención de ellos, cuando aparece
el yo, el famoso yo, la primera persona. Yo he visto, yo he estado, yo no vi. Sí, o sea, me han contado, pero Sí. digamos, también esto es importante, cómo juega en la obra, ¿sí? En las crónicas, esto de testigo presencial. Sí. Tiene una carga importante junto con citar a determinados básicos, diríamos, porque también la obra, si no pasa algo que a veces nos olvidamos de pensar, que es una institución primordial para la corona, que es la censura. O sea, tiene que pasar censura. Entonces, muchas de las obras, como el caso de Gómara, fue censurada. Sí. Pero sin embargo sabemos, o por lo menos se sospecha, que Bernal tenía le llegó a Guatemala, ¿sí?, una obra de Gómara. O sea, esto es interesante para pensar, ¿no? También porque están escribiendo, pero pensando como en varios niveles. ¿A quién le escribo? ¿No? ¿Cómo le funciona la corona? Mis compañeros de órdenes. Sí, al fin y al cabo tiene que ver con esta idea de la evangelización. Estoy pensando en Fray Bernardino de Sahagún, estoy pensando en Durán, ¿no? Que están escribiendo para sus compañeros de órdenes para... Sí, de hecho no se publican sino hasta el 19. Exacto. No es casual. Sí. No es casual. Y después tenemos estos cronistas de tradición indígena donde están mirando indudablemente y polemizando, sí, no solamente para legitimarse dentro de esta sociedad novohispana, sino en el caso, por ejemplo, de Alba Ixtlilxóchitl, polémicas al acaso si lo tenemos, pensar en torno a privilegios. O sea, está discutiendo, digamos, es una forma de solicitarle a la corona que se le otorguen los privilegios de su familia. Sí, claro. Hay diferentes estrategias. Cada uno tiene su propia estrategia. Hay una pregunta, te haría. ¿Se fue leído Alba Ixtlilxóchitl en el siglo XVII? Más allá de Sigüenza, hablo de aquellos que no que son curiosos de la historia, como decía el mismo Sigüenza, sino los que tenían la facultad de tomar decisiones en el Consejo de Indias. ¿Fue leído? ¿Llegó fíjate, sí. Es interesante porque resulta entonces que el poder real de los cronistas, hablo del poder tangible de los cronistas, resultaba más corto que el de los que dibujaban códices. Sí. Quienes hacían los códices llegaba al Consejo de Indias y se juzgaba. Estos a veces se quedaban en una librería, como decían ellos, que es una biblioteca para nosotros. Sí. Yo no encuentro ningún tipo de elemento, digamos, de los contemporáneos, digamos, estoy pensando en la península, ¿no? Estoy pensando puntualmente en la península, que haya algún tipo de referencia en torno a la obra de Alba Ixtlilxóchitl. Sí, claramente Carlos Sigüenza y Góngora, abogado de la familia, ¿no? O sea, que está más metido. Y algo para aún más curioso, ni entre ellos se citan, ni entre ellos se dan referencia. Estoy hablando de Alvarado Tesosomoc, estoy hablando de Chimalpain, que aparte están como vecinos, ¿no? O sea, dentro de la ciudad, y Alba Ixtlilxóchitl. Parece que no se conocieran, pareciera ¿verdad? Como que no se conocieran. O podríamos pensar en el juego de que se ignoraban. Se conocían, ahí es como que uno dice, pero si somos, digamos, la Ciudad de México, estamos hablando de 15 cuadras, porque realmente estamos hablando chiquitita, ¿no? O sea, no se conocían. O sea, Durán, que viene al colegio de San Gregorio, ¿no? Fundado por los jesuitas, que ese espacio, ese lote es donado por el tío de Alvarado Tesosomoc, don Moctezuma. Ahí está el padre jesuita Tobar, ¿no? O sea, está Tobar, que a la vez es pariente de Durán, que está en Texcoco, y sin embargo entre ellos no hay referencia de un contacto más allá de algunas cartas que han sobrevivido. Tal vez tengamos ese problema, que hay carteo que se ha perdido, que no tenemos un registro, pero en las obras per se no aparecen registrados. Pero vos decías de cómo sí sobrevive, por ejemplo, los amochtli, ¿no? Los códices, que también es otro problema, porque códice es un nombre arbitrario para llamar a un tipo de formato, que en náhuatl le decimos el amochtli. Es curioso porque los monitos, entre comillas, como ahora le dicen los chavos, a mí como que me da curiosidad, me dicen, ¿va a mostrar monitos o no? Y yo digo, si supieran estos monitos lo importante que es. Tenemos varias historias o derroteros de diferentes manuscritos en todo el continente que sobreviven gracias a que hay dibujos, ¿sí?
invasiones, conquistas. Por ejemplo, Sí. en el siglo XIX, la invasión napoleónica, ¿sí? Primero el desastre en Cádiz, después la toma por parte de Napoleón de la península ibérica, y cómo los ingleses, ¿sí? Entre ellos, uno de los magníficos grandes capitanes, almirantes ingleses, van a llevarse, porque les llama la atención, ¿sí? Manuscritos. En este caso, el que yo conozco y que le he hecho el seguimiento más cercano es uno peruano, sí, que se lo van a llevar, y se lo va a llevar hasta que en 1960 la familia tiene problemas económicos y abre la biblioteca para ser vendido, ¿no? Esto es sumamente interesante para pensar también cuántos manuscritos tenemos dentro de particulares, no solamente dentro de bibliotecas, quizás aquí en Ciudad de México o en el continente, sino en Europa o en bibliotecas. Sí, van a También ser muchos. Ahorita que estás diciendo esto de la invasión napoleónica, recuerdo de alguno de los libros, si no estoy mal, de las obras de Sahagún que estaban allá, Ajá. que las ponen en unas carretas para llevárselas lejos de donde entraban los que iban a ir saqueando la biblioteca real. Ajá. Pero sin ningún cuidado y en tiempos de lluvias y etcétera. Sí, realmente son sobrevivientes. Ajá. Y hace apenas unas semanas yo tuve la oportunidad de presentar sobre un lienzo, el lienzo de Teocaltiche, que formó parte de las relaciones geográficas de la Nueva Galicia, y tuvo un poco esta suerte, que fue a dar a manos de un particular que en los años 20 tiene problemas económicos, y entonces se los vende a Huntington y va a dar a la biblioteca de la Hispanic Society de Nueva York. Realmente creo que va a haber muchos ejemplos de eso. Sí, digamos, creo que cada vez sospechamos más de que hay, por diferentes contextos, se están abriendo manuscritos que, primero, sospechábamos que existían, Sí. pero no teníamos más que una referencia en el siglo XIX o en el siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX. Pero también, por diferentes contextos, también ha cambiado, creo que, la mentalidad de muchos de esos propietarios, si le podríamos poner propietarios, de que también tienen que tener otro fin, ¿no? Que esos manuscritos tienen un valor. Y en el caso de Estados Unidos, cada vez tenemos desde la Universidad de Texas hasta en Nueva York, lo que es Rich, o sea, diferentes universidades donde hay fondos importantes pertenecientes a muchos de los manuscritos mexicanos. Estoy hablando no solamente del 16, del 17, 18, 19, hasta del 20. ¿No? Estoy pensando el trabajo también magnífico que recuperó Rodrigo Martínez Varas con parte de los textos de García Calvalceta, ¿no? Que lo tenemos en Texas. O sea, cada vez tenemos más elementos como para empezar, digo, no podemos decir taxativamente resuelto una problemática que realmente estamos como en arenas movedizas. Sí, cómo no. Otro ejemplo que te doy para pensar, y tú lo conoces. Cuando uno se acerca a la crónica mexicana, fines del siglo XVI, de Alvarado Tesosomo, termina su último capítulo en una oración que creo que nos ha roto la cabeza a más de uno, ¿no? O sea, en otro cuaderno seguiré la historia. En otro cuaderno. ¿Qué otro cuaderno? ¿Existió ese otro cuaderno? ¿Se perdió ese otro cuaderno? O sea, porque aparte termina con la hoja perfecta, ¿no? O sea, termina y no hay espacio en la hoja ni nada. O sea, eso también nos ha llevado a serias discusiones en torno a la obra de Alvarado Tesosomo. ¿Existió otro cuaderno o no existió otro cuaderno y ahí se quedó? O sea, estos son los problemas que creo que la nueva filología, esto que le han llamado la nueva filología, que me parece interesante, estamos tratando de resolver. Enigmas que no es que cambia el giro, la interpretación de la crónica, por supuesto que no. Pero la abre. Pero abre de que tenemos realmente un mundo para saber, Sí. o sea, para detectar, o por ejemplo los trabajos que están haciendo, que me parece también magnífico, de ver cuántas intervenciones tiene el texto, es decir, de los amanuenses que se les ha denominado, que están, o los copistas también, para ¿cuántas manos tenemos? ¿No? ¿Cuántas manos hay? O por ejemplo, que esto lo hizo Diana Magaloni de manera excelente cuando trabaja el Códice Florentino, que detecta más de 22 tlacuilos que están involucrados en la confección de esas láminas, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a pensarlo no solamente como manuscritos con una función o que son muy bonitos, sino
¿Cuánta gente hay involucrada en esta elaboración? Y a veces, ¿para qué? Fíjate que en la Biblioteca de Antropología hay un ejemplar, cuando menos unas hojas de Bernal Díaz, con anotaciones de Sigüenza. Ajá. Y la pregunta es, ¿para qué anotó Sigüenza? Yo tengo idea que anotó porque estaba ayudando a crear un programa iconográfico. Es decir, él era asesor de pintores. Y entonces se están pintando cosas de la conquista y él es el asesor histórico. Y sus notas tienen que ver, de acuerdo a como yo lo veo, a lo que el pintor quiere representar. Entonces también ahí está otra vez el propósito, ¿no? Sí. La intencionalidad de la que estás hablando. Sí. El caso de Sigüenza, este dato que me estás diciendo, no lo sabía. Tú sabes que para mí Carlos Sigüenza de Góngora es un hombre admirable desde todo punto de vista, ¿no? O sea, un hombre que es maravillosa la curiosidad que tiene, lo activo que es. Qué activo que es, o sea, cuando uno ve, ¿no?, que escribe literatura, ¿no?, tiene una matemáticas, no sabe astronomía, o sea, sus vínculos en esta pequeña ciudad de México, habla con uno, habla con el otro, uno lo puede seguir como, digamos, sus vinculaciones familiares y de amistades, a lo cual es increíble. Hasta de novelista. ¿Sí? Yo estoy casi seguro que estas desventuras de este hombre que cae preso de los piratas ingleses es pura ficción. Hay tantos elementos alrededor de índole circunstancial que no es fácil pensar que alguien llegó y se lo platicó. Él reconstruyó de muchas maneras. Ajá. Pues esto que vos decís, o sea, no sería novedoso, sería parte más de, bueno, yo creo que él se construye. Sí, cómo no. Él se construye, hay mucha gente que lo hace, ¿no? Y en el 18 se construye, en el 17 se construye, Alba Iztlizochil se construye como Alba Iztlizochil, porque ni siquiera se llama Alba Iztlizochil. Bueno, ¿no? A Motolinia lo construyen en el 16. Ajá. Lo que dice O'Gorman es que él no firma la historia, él no hace la historia de los indios, la hacen a partir de retazos y le ponen su firma. Exacto, o sea, entonces esto es algo interesante, y creo que Carlos Sigüenza y Góngora, ¿sí?, gran erudito, yo creo que sigue siendo el gran erudito no hispano, se construye también. Uh-huh. Él se construye como una figura intelectual, ¿no?, de prestigio, ¿no?, y que él puede decir y hacer, y eso lo vemos claramente, ahí va la evidencia, uh-huh. Ahí va la evidencia, en su testamento, está en notaría, ¿sí?, en notaría. O sea, su testamento, que es magnífico, claramente la preocupación que tiene la familia, a qué le hereda el hermano, la hermana, pero cada objeto que va a heredar está diciendo de dónde lo trae, o quién se lo heredó, o quién se lo dio, o de dónde vino. Y es donde habla de Alba, ¿verdad? Que tiene los papeles de Alba. Sí, bueno, y ahí cuenta todo el problema con Diego, ¿no? O sea, todo un poco, ventila un poco lo que podríamos decir el problema de la familia de la Colhuacán, ¿no? Que no es un problema menor porque tiene que ver con las tierras de Teotihuacán. Sí, cómo no. O sea, no es algo menor. Pero él se construye, esto me parece fantástico, pero también me parece que en el caso de Sigüenza, lo que tenemos cuando vemos el listado también de su biblioteca, que tanto nos ha llamado a ti y a mí la atención, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenía en esa biblioteca? Y el trabajo de Trabulsi, que tú me lo pasaste, sí, que es muy interesante como tratar de reconstruir sobre una biblioteca que no ha quedado nada, nos lleva a plantearnos y volver siempre al punto básico. ¿Qué lee esta gente? ¿Qué lee esta gente? Digamos, el caso de Sigüenza, pero ¿qué lee Bernal? ¿Qué leen? ¿Qué están leyendo? ¿No? O sea, ¿qué están leyendo? Y podríamos hablar de Pedro de Anglería, que no hemos tocado el caso de Pedro de Anglería, uno que escribe crónicas de India por excelencia, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahorita un paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando con Clementina Badcock sobre las crónicas, básicamente las crónicas novohispanas, pero por lo que veo ahorita que vamos a entrar con Pedro Mártir de Anglería, no solamente las novohispanas, vamos a entrar con algo mucho más grande, que es el horizonte de lectura de estos sabios que nos heredan. No solo una manera de pensar la historia, que es a lo mejor sí ya la dejamos a un lado, que es esta manera providencialista, pero que los datos y el punto de vista de ellos sigue siendo para nosotros el importante. Sí, sí. Muy Muy bien, entonces hablemos de Pedro Mártir de Anglería.
Bueno, tenemos varios problemas en torno digamos, varios problemas para pensar lo que son las crónicas de Indias. Primer punto. Hasta 1980. 1980. ¿Te Yo ya podría era un dar? viejo. No, tampoco. O sea, no, por favor. 1982 sale un texto magnífico de la crítica literaria. De la crítica literaria, no de la historia. Fíjate qué curioso. Estoy hablando de Walter Mignolo, de la Universidad de Duke. No es un argentino, pero que toda su vida argentino cordobés, que toda su vida la hizo, su vida académica en Estados Unidos. Saca un primer texto muy chiquito, muy accesible para todo el mundo, que reflexiona sobre lo que son las crónicas de Indias, las relaciones y estos subgéneros como las historias generales que aparecen en esta documentación del siglo XVI. Bueno, él tiene una postura como crítico de la literatura, como crítico literario. Digo, hablo de este texto porque es el que abre una polémica, creo. Que es una polémica donde nos obliga a los historiadores a posicionarnos como tal. Pedro de Anglería es un personaje de la península y de la corona, ¿no? De la corona española básica, porque es como el responsable de limpiar, podríamos decir, reunir la información, podríamos decir, intervenir esos textos, decodificarlos y hacerlos bonitos en una narración mayor de esto que son las Indias occidentales. Yeah. La obra de Pedro de Anglería tiene diferentes problemas, porque hasta qué punto Pedro de Anglería mete mano, ¿no? Mete mano, o a veces sabemos cómo él trata de explicar a partir del método analógico, que también es el método que se utiliza en la época, sobre todo con los viajes de Colón, ¿no? ¿Qué pasa con las primeras expediciones? Pero todo el mundo cita a Pedro de Anglería, sobre todo su obra de décadas, ¿no? O sea, es como un clásico. Y, sin embargo, no tenemos como trabajos serios, eruditos y, digamos, con un grado de precisión en torno a la figura de Pedro de Anglería y sus manuscritos, digamos, cómo él juega, digamos, podemos pensar en un laboratorio, cuasi laboratorio. Él está trabajando, claramente es un funcionario de la corona, entonces su discurso va a ser siempre justificando la conquista, justificando la acción de la corona. Entonces Pedro de Anglería, a mí me parece que también tenemos especialistas aquí en México que han trabajado Pedro de Anglería, sobre todo, no solamente con lo de Colón, sino con algo que también el otro día lo estaba leyendo y me preocupaba un poco, porque cuando nos hablan de la figura de Pané y los manuscritos de Pané, no estoy hablando de, digamos, de lo que hoy sería el Caribe. Sin embargo, de Pané no tenemos el original, el manuscrito original de Pané no existe, sino que hablamos a partir de mucho de lo que dice Anglería, que dice Pané. Sí. Pero sin embargo, Pané, igual que pasa lo mismo que con los escritos de los viajes de Colón, del diario de Colón. O sea, Colón, el almirante, se lo va a heredar a su hijo Fernando, pero tampoco su hijo Fernando tiene el original o se pierde. Lo que estamos trabajando es con un manuscrito proveniente de Venecia, ¿no? Entonces, fíjate los problemas que tenemos, porque siempre decimos, bueno, como dice el viaje de Colón o como dice Pané, en torno a los taínos, en torno a esto, pero sin embargo no contamos con los originales. Esto no es un elemento menor. Ni único. Yo recuerdo que Julio O'Gorman trabajó en la Ibero hace años con los manuscritos perdidos o el libro perdido de Motolinía. Motolinía, sí. Ajá. Que él hace un intento de reconstrucción muy válido. Pero a partir de este método que estás tú diciendo. Exactamente. Y que también tendríamos el problema, ahora que decís el trabajo del doctor O'Gorman, con la figura de Olmos. Sí, el sermonario de Olmos, porque tenemos una parte, o sea, la obra de Olmos no está completa y está fuera de contexto, ¿no? Generalmente cuando se lo cita, ¿no? O sea, a veces es como, sí, pero ¿esto de dónde viene, no? O sea, ¿cómo es que viene? Estos son los problemas que tenemos hoy en día. Pero a ver, Pedro de Anglería sí tiene la intención, a diferencia de Olmos, digamos, tiene algo básico, un elemento en la cabeza, es un evangelizador. ¿No? Es un evangelizador, tiene que ver la orden franciscana, ¿no? Y cómo él está reuniendo los huevos de Tlahtoli, las palabras sagradas, para poder evangelizar y en la construcción de sus sermonarios. Cosa que lo vemos también después en Sahagún, un poco más completo, y en Náhuatl, ¿no? Tenemos diferentes sermonarios aquí, bueno, en México y algunos en Estados Unidos, como en Chicago, hay también en Madrid, ¿no? En el Escorial, sí, tenemos ahí en el Escorial. Pero lo particular de Pedro de Anglería es que ahí vemos claramente la posición o la forma de argumentar de la corona.
Él representa la corona y el éxito de la corona en estas tierras. Digamos, por eso me parece que Décadas sigue siendo un clásico para seguir leyendo y para poder entender, o sea, que lo que nos dice Pedro de Anglería, claro que no nos va o mejor dicho, nos va a confrontar con las versiones y las crónicas que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque si bien él las conocía, claro que las conocía, porque él las reunía, ¿sí? No toma todo lo que le interesa. Lo que le interesa a él es reivindicar la figura de esta monarquía hispánica, claro. ¿No? O sea, hay otra intencionalidad. Es la crónica por excelencia, la crónica de la monarquía por excelencia. Las otras crónicas que tenemos, no digo menores porque no me gusta este tipo de clasificaciones, más ni me gustan las clasificaciones. O sea, tenemos otro tipo de crónicas con otros tipos de otro tipo de problemáticas, ¿no? Que responden a las particularidades de cada autor, a las necesidades, a las preocupaciones, al contexto de cada autor. No podemos pensar que es lo mismo las crónicas, ahora que vos decías, que tenemos en el mundo andino, a las crónicas que podemos tener aquí en la Nueva España. Son preocupaciones totalmente diferentes, sentidos diferentes, donde aparte la conquista también jugó roles diferentes, con tintes diferentes. Entonces eso también es algo que ya creo que hemos avanzado bastante bien en el sentido de poder ordenarnos. Digo, hablo un poco de qué pasa en Sudamérica, porque bueno, en el libro que compilamos con Luis Barjau aparece un texto de Valeria Añón, una colega de la Universidad de Buenos Aires, que ella trabaja crónicas, ¿sí? No hispanas, pero desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, ella viene de la crítica literaria y es diferente, ¿no? Su recorrido y la mirada que le hace a lo que le hacemos los historiadores, digamos, de tipo tradicional, como lo vamos deconstruyendo, desglosando. Ella mira la totalidad y obviamente lo interviene las crónicas, digamos, de preguntas desde una metodología diferente que me parece que es interesante. Sí. Tú me has escuchado y creo que lo compartimos, que el historiador hoy debemos dialogar con otras disciplinas y ciencias. No, además este ensayo es buenísimo. La gente que pueda leer el libro de lo múltiple y lo singular, todos los ensayos son muy buenos, pero este es como contrapunto, está muy bien. O sea, que es como que esa parte como de, a ver, está el trabajo de Jesús Bustamante, del CSIC, del Consejo Superior en Madrid. Jesús Bustamante, tú lo conoces, es uno de los grandes investigadores, su tesis doctoral Sahagún, o sea, ahora lo está retomando, un hombre muy curioso, que siempre ha trabajado de cerca. Tiene un par de frases célebres que luego te diré, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Y después tenemos el trabajo, inicia nuestro libro con el trabajo de Luis Barjau, ¿no? que nos propone una lectura que tiene que ver con su línea de investigación consolidada de hace décadas, ¿no? Con su trayectoria en torno a qué pasa con la conquista, las expediciones, cómo pensar esta complejidad de la conquista. Después un texto que a mí me encantó muchísimo, y bueno, aparte que lo quiero muchísimo, estoy hablando de Francisco González Hermosillo, que me parece interesante cómo él hace un trabajo comparativo, ahí podríamos decir desde la semiótica también, ¿no? Se anima a dar un paso más entre lo que nos dicen las obras de Cortés, cómo lo podemos ver en Torquemada, o sea, cómo podemos ver la obra de Muñoz Camargo que se repite, y no es que se repite, se necesitan, ¿no? Se necesitan en estas argumentaciones. Y tenemos también el trabajo de Aurora Díaz Canedo, con Cervantes de Salazar. Sí, ese sí que es el primer cronista de la Ciudad de México. Sí. ¿No? Cervantes de Salazar, el primer cronista de la Ciudad de México, que también nos hace un trabajo erudito, ¿sí? Por eso también va acompañado con el trabajo, digamos, hacen como una dupla, creo, muy bonita, con el trabajo de Guillermo Turner, porque aparte ella ha trabajado Bernal Díaz y Cortés, ¿no? Entonces, realmente nos abren una perspectiva, si bien ella es historiadora, Aurora, pero proviene, digamos, ahora se encuentra en Filológicas de la UNAM, entonces nos proviene, o nos da un material mucho más rico que pensarlo a Cervantes de Salazar como un mero relator o descriptor de la Ciudad de México, sino que aglutina aún más. Y el trabajo de Jesús Bustamante, viste que propone esta relectura en torno a deidades en la obra de Sahagún. Obviamente hay que conocer ahí a San Agustín, porque el eje tiene que ver con esta cuestión del aparato religioso. Y ahí regresamos a algo que estabas tú platicando hace rato, que es ¿qué leyó? ¿Qué leyó? ¿Quién? ¿Qué leyó Pedro Mártir de Anglería para hacer sus décadas del Nuevo Mundo?
¿Qué leyó? Y eso alguna vez ya se discutió en algún seminario en la Iberoamericana. ¿Qué leía Bernal Díaz y qué tan cerca estaba de Flavio Josefo? Ajá. Y yo creo que muy cerca de Flavio Josefo. Es decir, yo creo que muchas de las descripciones de Bernal está usando la pluma de Flavio Josefo, lo cual quiere decir que se está metiendo un poco en las filas del derrotado, pero no del derrotado indio, sino del derrotado conquistador que apenas está buscando que se le reivindiquen las cosas. Exacto. Bueno, esto que vos estás diciendo es sumamente importante. O sea, lamentablemente, digamos, ahora creo que ya se ha superado esta etapa de pensar vencidos o vencedores y vencidos. Esta dicotomía nunca funcionó. No. Es no entender los matices. Es no entender política. O sea, digamos, no estoy matizando la conquista, no estoy relativizando, no es mi estilo, tú lo sabes, no es mi estilo. Pero no es entender la dicotomía vencedores, vencidos o vencedores. No funcionan desde ningún punto de vista. No. Porque dentro de ambos grupos, de los mal llamados vencedores, hay fracciones, hay muchísimas fracciones, matices, y entre ellos podemos encontrar a Bernal. Y a veces, aunque no lo creas, en algún otro programa lo vimos, al mismo Cortés. Para cuando aparece el libro de Bernal Díaz publicado, Cortés no se menciona. Cuando se cumplen el primer centenario de la caída de Tenochtitlan, hablan de la conquista y de la corona, pero no mencionan a Cortés. Cortés es un derrotado. Ajá. Ahí está. Cortés es un derrotado, ¿por qué? Por la corona. Sí, claro. Ahí está. O sea, la corona es la que está marcando la tendencia, porque tiene que pasar censura. Sí. Tiene que pasar censura. Y Cortés no es una figura grata para la corona. La excepción la tendremos para pensar, por ejemplo, en otro conquistador. Es muy diferente la familia Pizarro. Fíjate en el Perú, o sea, y con la complejidad que implican los Pizarro, porque son bravísimos, durísimos, se pelearon la guerra civil, sí. todo, ¿no? Pero Cortés es una figura no grata. Pero dentro de esas figuras no gratas por la corona, Bernal no lo es para la corona. No es problema para la corona, Bernal, pero sí lo es para dentro de los conquistadores. No queda como bien posicionado. No queda bien posicionado. Se encuentra en Guatemala. No está, es una capitanía. No está ni en la sede del virreinato. Su encomienda, ¿sabes dónde estaba? En el actual estado de Guerrero, por donde está Ixcateopan. Esa era encomienda de los días del castillo. Fíjate. O sea, lejos. Ajá. Y esto es curioso, ¿no? Porque realmente lo que podría pensarse la obra de Bernal Díaz, como haciendo un ejercicio por ahí, pero que vale la pena pensarlo, que pueden compartirlo con los cronistas de tradición indígena que están apelando a aquí estoy, corona, aquí estoy, y ustedes me deben. O sea, en el caso de Bernal es diferente a lo que puede postular Alvarado Tesosomo o Alveslizochitl o Chimalpán, pero son formas de apelación de aquí estamos y tenemos necesidades y queremos nuestros privilegios, ¿no? O sea, son diferentes estrategias, porque son los que están fuera, los que quedaron fuera. Cierto. Y fíjate, y no pertenecen al mismo sector, porque si vamos al caso, tanto Alvarado Tesosomo como Chimalpán, como Muñoz Camargo, como la fila que tenemos, serían de los derrotados. Pero cuando vemos y nos acercamos a ver a ellos, lo que menos tienen es de derrotados. No, claro, pensamos en Cuauhtémoc ahorcado, en Itzancaná y como un gran derrotado, pero resulta que su familia sigue gobernando Tlatelolco y tienen el privilegio de tener tierras en la zona cascana. ¿Por qué? Porque ayudan a los españoles de Oñate y al virrey de Mendoza a conquistar el peñol de Vixtón. Y entonces le dan esas tierras y está reclamando. Acaban metiéndolo a la cárcel porque falsifica. Pero el chiste es que la gente de Tlatelolco tiene tierras en el actual estado de Jalisco, en los Altos de Jalisco y rumbo a Aguascalientes. Claro que no son derrotados. No son derrotados. Y para eso tenemos un elemento que, digamos, invito para que uno puede ver, que es Cabildo de Indios. Siempre cuando nos acercamos a ver, en la Ciudad de México vemos el Cabildo
de españoles, ¿no? El que se encuentra en la ex casa de García Calvalceta, aquí en la Ciudad de México, que es el archivo del gobierno de la ciudad, sí. ¿no? Magnífico, las actas de Cabildo desde 1524, tempranas, ¿no? Que nos cuenta todo lo que pasa con los vecinos, de los problemas con... Salvadas por... Sigüenza, ¿no? Por Sigüenza, digamos, las actas aparte nos cuentan los problemas que realmente cuando uno entra a ese, ¿no? Se topa con una realidad totalmente diferente a la que se puede imaginar. Problema que pasa, por ejemplo, lo que hoy sería enfrente de la Alameda, donde hay aguas negras, donde hay autoriza el cabildo de tal hora a tal hora, ojo con las aves de rapiña, no se puede cazar a cualquier hora. O sea, realmente las actas de cabildo nos cuentan una historia que tiene una voz. Hay que recuperar esa voz, sí, ¿no? Claro. O lo que actualmente es Garibaldi. En el siglo XVII ahí donde empiezan a aparecer los primeros lugares nocturnos que autoriza el cabildo que se instalen, ¿no? O sea, podemos rastrear un montón de elementos, pero siempre miramos el cabildo de españoles. Hay que mirar el cabildo de indios. El cabildo de indios, ¿cómo está jugando? Es un instrumento político que estos indígenas que pasan la conquista, que son nobles, se están rearticulando y están negociando ¿con quién? Con los españoles. Específicamente para la gente que vive en la Ciudad de México, lo que es hoy el barrio La Merced, que era el antiguo barrio de Teopan, ¿sí? Una de las 4 parcialidades importantes de la Ciudad de México, donde está, doy más referencias, donde está la Candelaria, toda esa zona era de, por lo menos lo que nos aparece, fue tierra que fue entregada por el último Huaytlotoani, Moctezuma Xocoyotzin, a los guerreros más importantes. Es la avanzada, hasta el límite era hasta el río La Piedad, hoy viaducto. Ese era el límite. Esas tierras van a ser rápidamente tras la conquista vendidas por los mismos indígenas pipiltin guerreros, ¿sí? A los españoles. Sí, claro. Sí, y va a ser el siglo XVII, tú lo sabes, el barrio de la Merced, un barrio sumamente importante para lo que es la élite novohispana, o sea, de comerciantes, de circulación, o sea, por ahí llega el canal, ¿no? Y el convento que se construye, el barrio, el barroco. Magnífico de la Merced, cómo juega ahí. Ahí está la iglesia de la Soledad. ¿No? Son puntos importantes de referencia para la Ciudad de México. Están las atarazanas, que es donde estaban amarrados los barcos de Cortés, los que construye para la toma de Tenochtitlan, los bergantines. Los famosos bergantines. O sea, un barrio que hoy por ahí la gente no le presta atención, o puede ir a comprar los sábados, típicamente se va a comprar, tenemos precios buenísimos que tenemos ahí en la Merced, pero tiene una historia muy antigua. Sí. Y vuelvo a decir, pero eso lo podemos rastrear en el cabildo de indios. O sea, no son pasivos. Esta idea de que la conquista, no los vemos como agentes políticos que están interviniendo, que están actuando, que están no solamente participando políticamente, sino en la compra y venta de tierras. Fíjate, ahorita tocas algo que yo pensaba que era casi una invención de principios del siglo XIX. Y no, yo creo que efectivamente existió a principios del siglo XIX después de la Guerra de Independencia, pero también existió después de la conquista, y a lo mejor es un fenómeno después de este tipo de quebrantos, que es la pasión por la política. Es decir, la gente está totalmente metida en hacer política, en reconstruir, en restituir, en discutir, en legislar. Estoy acordándome del libro que hizo de Zorita Etelia Ruiz también, de históricas, Wittke Arndt, en donde están todas las glosas de todo lo que leían para poner una ley. Sí. Son totalmente apasionados de la política. Bueno, esta práctica de la política, que vos decís, es una práctica que la podemos aparte ver, en una larga temporalidad, no brodeliana, ¿no? Pero desde el propio concepto, de esta categoría que propone Kirchhoff, que es Mesoamérica, ¿no? Esta superárea cultural. Claramente nos aparecen elementos para el posclásico tardío, pero también para el clásico, ¿sí? Para el periodo clásico, lo podemos ver en Teotihuacán. Pensado como hoy pensamos el término de político, la legitimidad, cómo se construye la legitimidad, es otra manera, pero sí se están aplicando estas nociones. Para el posclásico tardío y claramente para sociedades como la mexica tenochca, la mexica tlatelolca, el caso de los zapotecos, de los New Savi, o sea, en el caso de Oaxaca, triquis, zoques, o sea, vemos cómo la política es parte de su modus vivendi. Sí llega esta gente,
invade, mata, conquista. Sí, no se está negando, pero no dejan nunca hacer política. Y doy un ejemplo concreto. Cuando vemos en esta narración, ¿no?, casi lineal, cuando llega Cortés a esta tierra, la famosa alianza con el enigmático y paradigmático cacique gordo de Zempoala. Sí. O sea, ahí tenemos un acto político por excelencia. Bueno, antes está la creación del cabildo, ¿no?, que hace Cortés en la Antigua, la fundación frustrada de la Antigua, pero con el cacique gordo de Zempoala, ahí vemos formas de ser política. No, totalmente. De los dos lados. Sí. De ambos lados. En Tlaxcala. Tlaxcala. Después en Texcoco, sí, es cierto. Están todo el tiempo haciendo política. Y en el caso de Moctezuma Xocoyotzin también está haciendo política con Cortés. Esta visión, ¿no?, de también el encuentro, ¿sí?, de Cortés cuando sale Moctezuma, ¿sí?, en la gran calzada a recibirlo a Cortés. Tiene que ver con formas, ahora que hablábamos un poco del cuerpo, de las expresiones corporales, cuando nos los describe, porque hay una coincidencia como lo describe. Le está dando el recibimiento, tiene que ver con formas protocolares, ¿no? Las formas protocolares. Lo está recibiendo en su ciudad, en el Axis Mundi. Está recibiendo el güey Tlatoani. No es cualquier cosa. No, son formas de política que yo sí sospecho, tal vez, no tengo mucha evidencia, pero yo sí sospecho de que Cortés lo entendió. No, pero Que perfectamente. Cortés lo entendió perfectamente. No, Que en esta las gente, cartas de relación lo dice claramente. o sea, esta gente hace política. Sí, quizá quienes lo entendieron menos fue gente como Bernal Díaz. Sí. Quizá, porque sí, su estrategia narrativa sí está muy pegada, digamos, a Flavio Josefo. Sí. Pero Cortés no, Cortés está dirigiéndose al rey. Sí. Y entonces lo que le está hablando es de política. Sí. Vamos a tener que terminar ya el programa, Clementino. Nos quedan apenas unos minutos. Dinos qué leer, además de el libro que compilaron Luis Barjau y tú, de lo múltiple y lo singular, qué leer para acercarnos a la crónica y para empezar a meternos a pensar en el quebranto del hace medio milenio que hace al mundo mucho más grande, occidental más grande también, pero por otro lado, ¿cómo lo estamos pensando ahora? No podemos pensarlo como se pensó hace 100 años. No, es más, no lo podemos pensar ni como hace 50 años, Quizá, perdón. Exactamente. O sea, tenemos que pensarlo de una manera mucho más inteligente y tratar de entenderlos a ellos en su proporción humana y como políticos, perfectamente bien lo dices. Sí. ¿Qué nos recomendarías para leer al público que no somos especialistas? Bueno, lo primero que recomendaría es un libro que yo aparte tuve el placer de hacer la reseña. Es el texto de Guillermo Turner. Me parece un texto que a todo el mundo es accesible para cualquier tipo de lector. El de la biblioteca de Bernal. Nos lleva de la mano a descubrir a Bernal y el mundo de Bernal. O sea, creo que es un libro excelente que nos permite acercarnos de manera fresca, de manera original, pero de manera muy sabia a la figura de Bernal, ¿no? De Bernal y el mundo de Bernal. Ese, digamos, sería como uno de los libros que a mí me parece que aparte es accesible para México, creo que está aparte también en muy buen precio. Sí. ¿No? Además es un libro de bolsillo, o sea, es se un puede libro leer de en cualquier bolsillo, lado. exacto, ¿no? O sea, creo que es muy ameno para leer. Y aparte es actual, ¿no? O sea, creo que no tiene más de 2 años. Entonces es totalmente conseguible. Después, otro libro, ahí sí como que voy a hacer autopublicidad, es un libro que también coordinamos con otra colega de la Escuela Nacional de Antropología, con Berenice Bravo, ¿sí? El de Mudables Representaciones, que tiene que ver con la figura del indio. El indio, sí. Y ahí también aparece el indio en crónicas, pero el indio como un actor político, religioso, económico, o sea, con todas las variables y metamorfosis que uno puede pensar. Y hablamos, ¿te acuerdas que tú nos entrevistaste en un momento? Hablamos de indio como categoría jurídica. No tiene que ver con una cuestión de despreciar al indio, digamos, con esa carga despectiva, sino porque es una categoría jurídica y por eso respetamos esa categoría jurídica. Después también me parece que sería
es interesante darse siempre una vuelta por la biblioteca, por las librerías de nuestro instituto. Siempre hay textos novedosos, ricos, ilustrativos, desde nuevas ediciones que se están sacando de códices, de historias generales, los textos del maestro Rafael Tena. O sea, tenemos muchísimos textos en el instituto que realmente hace que puedan ver la variedad también que somos en el instituto y la producción que tenemos, ¿sí? Desde gente del Museo de Antropología, de la Dirección de Estudios Históricos, los colegas de la Dirección de Antropológicas. Me parece que tenemos una gran variedad, una gran oferta educativa, y sobre todo para acercar a alguien que no tiene que ser necesariamente especialista. Puede ser especialista o no. Pero básicamente tiene que ser curioso. Sí. Tiene que acercarse a esta parte de la historia que es fascinante. Sí. Pues muchas gracias, Clementina. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la historiadora doctora Clementina Babcock. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evaníbaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paola Abedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.